cpavision.com.mx. Tecnología aplicada a tus impuestos. Presenta. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, es jueves y los temas fiscales para estar bien con el SAT, qué mejor que tratarlos con nuestros especialistas de CPA Visión. Y esta noche nos da muchísimo gusto saludar a Néstor Gabriel López, fiscalista de temas nacionales e internacionales. Néstor, qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Malena? Gusto saludarte ya en esta jornada de arduo trabajo para todo lo que implica el tema de los impuestos. Muchas gracias, Néstor. Oye, y pues en el tema fiscal, ojalá que ya todos nuestros amigos hayan hecho su declaración anual. Y también en términos de gestión profesional, perspectivas fiscales frente a este cierre, ¿cómo lo estás viendo, Néstor? Mira, Malena, recientemente y de manera atemporánea, ¿verdad? Porque es decir, lo hicieron antes de tiempo, se han publicado por parte del Ejecutivo un estudio que se llama Los Criterios Generales de Política Económica, que pretende resaltar los aspectos macroeconómicos más importantes y evidentemente brindar una recomendación, porque hay que decirlo que esto no es obligatorio para ninguna administración frente a una nueva gestión presidencial tomarlo, pero sí es muy prudente hacerlo. Recalcar los objetivos de las finanzas públicas. Y hay que decir que estos precriterios que se inician regularmente en el segundo trimestre de cada año, ahorita se publicó, por ejemplo, el 27 de marzo, en plena Semana Santa, no sé si a propósito para que pasar un poco inadvertidos, pues la realidad es de que ponen un panorama muy poco alentador desde el punto de vista erario, porque hay que decir que partimos de un déficit que llega prácticamente al 6% del Producto Interno Bruto, y esto va a requerir muchos esfuerzos por parte de la administración que entra para aguantar esa pendiente del primer año, ¿no? Se estima el crecimiento que va a tener el país estará entre un 2, un 3%, 2.4, 2.6, dependiendo, pero va a estar entre el 2 y el 3%, pero el contexto fiscal, como parte del contexto hacendario, sí se torna un poco más fuerte en el punto de vista recaudación secundaria. Ahorita lo explico, para los contribuyentes que evidentemente son cautivos. ¿Por qué? Porque va a implicar este déficit que el gobierno se haga de recursos, y la fuente natural para hacerse de recursos, por supuesto, que son los impuestos en la recaudación primaria y secundaria, y voy a enfatizar lo que es la recaudación secundaria, evidentemente también lo que podamos recibir de Pemex y las paraestatales, pero la verdad que no hay mucho que entrar por ahí, y también con el ahorro de algunos dineros, ¿no? Es decir, el subejercicio del gasto público, lo cual no es bueno porque sabemos que el ejercicio del gasto público es parte de la demanda agregada en cualquier economía, y en México no se diga. Y finalmente, si todo esto no alcanza, por recurrir a lo no deseado, que es mayor endeudamiento, que por cierto, se dice que para el próximo año se incrementará la deuda en poco o menos del 2 billones de pesos, 1.8 billones de pesos, con lo cual acumularía un 76% de incremento de la deuda en todo lo que va del sexenio. Néstor, muy buenas noches, te saluda Romina Román. Entonces, las perspectivas en términos fiscales tributarios, este sexenio se caracterizó por una mano dura, por una fiscalización fuerte para todos, para las grandes empresas, para las micro, para las medianas, para los contribuyentes, personas físicas. ¿Cuál es la perspectiva para el próximo sexenio? ¿No se ve tampoco una reforma fiscal que tanto se necesita, o ya estarías viendo unas modificaciones importantes en este sentido? Mira, Romina, acabamos de pasar por un debate presidencial, dentro de los cuales uno de los grandes temas ausentes fue el tema justamente tributario. Evidentemente no es popular, no lo van a tocar, no suma para los fines de los candidatos, pero la realidad es que si se sigue con esa política de no subir impuestos y no crear nuevos impuestos, la única expectativa que se trae pues es fortalecer esos dos planes que la autoridad ha definido, ¿no? Su plan estratégico, acordémonos del SAT, que tenemos para 2024, que dentro de los cuales uno de los puntos importantes es dar mejor atención al contribuyente, lo que se agregó, combatir la corrupción, bajar la ilusión fiscal y aumentar la eficiencia recaudatoria, pero también ese plan maestro de recaudación, es decir, aquel otro plan que focaliza sobre ciertas actividades marcadas de una manera muy puntual,
pues la acción de la autoridad. Lo cierto es de que la expectativa de estos dos planes que se están viendo en función de la necesidad de tener mayores ingresos independientemente del ejercicio del gasto público, lo que nos permite vislumbrar es, por supuesto, un mayor fortalecimiento a través de la recaudación secundaria, si no se crean nuevos impuestos o se aumentan las tasas. ¿Qué es la recaudación secundaria? Es aquello que se deriva por la imposición de sanciones o la ejecución de actos de fiscalización por parte del ejercicio de la fiscalización por parte de la autoridad. Entonces sí, y tú lo has comentado muy bien, este sexenio se caracterizó por eso, sobre todo con las grandes fortunas. Ya dentro de lo que sí se tocó en estos comentarios generales del debate, pues que se quiere crear un impuesto a las grandes fortunas, y esto puede provocar, por supuesto, un despropósito desde el punto de vista de inversión, tanto privada como extranjera, para las personas que eventualmente quieran realizar operaciones en México, ¿no? Oye, Néstor, y incorporar la economía informal que tanto se ha hablado, ¿es fácil, es complejo? ¿Aportaría a la economía? Mira, definitivamente que es complejo, y es complejo desde la práctica hasta en el discurso, porque en el discurso evidentemente nadie quiere sumar, insisto, menos con los tiempos en los que estamos políticos, electorales, una presión de tal manera que pudiera significar la afectación entre comillas, ¿verdad? Porque evidentemente la informalidad nos afecta a todos, pero ellos, los informales, se sienten afectados, pues, y que son una gran masa, ¿no? Pero y en la práctica resulta que el contexto operativo en México, y eso lo vemos a través de programas como el programa de Buen Fin, algunos medios que incentivan el uso de medios electrónicos, dicen que en México una de cada 2 operaciones se paga en efectivo, por decirlo en resumen, ¿no? En el tema de los montos que se mueven, lo cual por supuesto que es alto, y en la medida que no tengamos una economía cada vez más bancarizada, que es el propósito que pretende regularmente todo gobierno, la realidad es que atacar la informalidad es muy complicado por un tema hasta de idiosincrasia, porque además hay que ponerle en contexto de que si bien la informalidad por sí mismo no es una actividad que merezca una atención tipo delincuencia organizada, lo cierto es de que por este ambiente en efectivo que genera la informalidad, pues muchas actividades delictivas se confunden con todo este universo de negocios que no contribuyen formalmente al gasto público, que ese es el tema, ¿no? Sí, la informalidad, que supera los índices del 50% en México y desde hace varios años ya, sí es un lastre cualquier economía como la mexicana, que pues somos una economía número 15 u 11, dependiendo el índice económico, y ese es un punto que debe atender los gobiernos y que nos conviene que atienda, porque ahí pudiera centrarse gran parte de la recaudación para cubrir ese déficit público. Néstor, ¿y de qué manera nos puede ayudar la asesoría, la orientación y los servicios de CPA Visión? En esta perspectiva de las facultades de fiscalización de la autoridad, o bien del cumplimiento voluntario de los contribuyentes, pero todavía pagando algo de multas, pues la realidad es de que nosotros siempre ofrecemos un panorama visión 360 grados permanentemente conectados con las autoridades, para que el contribuyente gestione de manera temprana los riesgos que puedan generar su situación fiscal y genere alertas de este cumplimiento o incumplimiento, sobre todo, ¿no? Para que lo pueda atender. Tenemos diversos productos, por ejemplo el Fast Review, el Respond, donde nosotros hacemos cruces con todas las declaraciones anuales, con toda la contabilidad electrónica de nuestros clientes, y los cruzamos con sus comprobantes fiscales y los comparamos evidentemente con la información que está el SAT. Dijéramos que es una auditoría digital permanente. Yo invito, por favor, a toda la audiencia a que vea, tenemos planes gratuitos para pequeños negocios, que pregunten también a los teléfonos para que vean el impulso que hacemos como CP Visión, que visiten www.cpvision.com.mx y ahí vean la descripción y los testimonios pues de los clientes que tenemos en función de los servicios que les estamos proveyendo. Pues como siempre, excelentes recomendaciones, una orientación que nos sirve y nos sirve mucho. Gracias a Néstor Gabriel López, él es fiscalista de temas nacionales e internacionales y por supuesto también es consultor de CPA Visión. Muchas gracias, Gabriel, nos escuchamos la próxima semana
y muy buenas noches. Malena, buenas noches. Romina, buenas noches también. Un fuerte abrazo para ti. Gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. cpavision.com.mx, tecnología aplicada a tus impuestos, presentó. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.